México llegaba a la segunda mitad del siglo XX con la promesa de modernidad, pero bajo esta fachada las grietas del sistema político comenzaban a abrirse. Dos movimientos sociales en dos momentos históricos distintos desafiaron al poder establecido: el movimiento estudiantil de 1968 y el levantamiento zapatista de 1994. Para comprender estos movimientos desde la sociología histórica, recurrimos a dos autores fundamentales. Charles Tilly sostiene que el cambio social se explica por la tensión entre diferenciación e integración. Por su parte, Verónica Giordano reivindica la comparación histórica como un rasgo identitario de las ciencias sociales latinoamericanas. Giordano define la sociología como un híbrido y señala que sus objetos de estudio predilectos son las transformaciones sociales, políticas y económicas en gran escala. El movimiento de 1968 se detona debido al enfrentamiento entre estudiantes de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Isaac Ochoa Terena el 22 de julio de 1968, el cual fue reprimido por granaderos. El día 26 de julio, al confluir dos manifestaciones, se dio el primer enfrentamiento con las fuerzas del orden en el centro de la Ciudad de México. El movimiento creció rápidamente, las escuelas universitarias y politécnicas se fueron a paro en protesta por la represión, y en la madrugada del 30 de julio el ejército intervino, destruyendo la puerta de la Prepa 1 y tomando las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y la Vocacional 5 del Politécnico. En los primeros días de agosto, las escuelas universitarias y politécnicas en paro formaron el Consejo Nacional de Huelga, que sería la dirección de este movimiento, y el 4 de agosto se dio a conocer el pliego petitorio, el cual incluía libertad a los presos políticos, derogación del delito de disolución social del artículo 145 del Código Penal e indemnización para los familiares de los muertos y heridos. El movimiento escaló y miles de jóvenes se manifestaron en las calles para expresar sus demandas de libertad política y democrática. Es así como el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el gobierno mostró su verdadera cara. La matanza de el 2 de octubre de 1968 es un parteaguas en la vida política nacional, ya que mostró la crudeza y la naturaleza represiva y antipopular del Estado mexicano, dejando como saldo aproximadamente 350 muertos y miles de heridos y detenidos. El movimiento estudiantil y su represión avivaron los reclamos por mayor democracia y respeto a los derechos humanos en México. Fue una demostración de la capacidad de organización, movilización y lucha de los estudiantes y otros sectores populares para ganar las calles y hacer oír sus demandas, así como avanzar en la construcción de una sociedad más libre y democrática. 26 años después, el escenario es otro, pero la historia de lucha y resistencia continuaba, esta vez desde las profundidades de la selva chiapaneca. El levantamiento zapatista de 1994 en el estado de Chiapas, uno de los más pobres de México y con la mayor marginación y racismo hasta la fecha. Antes del 1 de enero de 1994, la mayoría de las comunidades indígenas del país vivían en condiciones de marginación o inclusive en la pobreza extrema. El levantamiento se produjo en un contexto de creciente desigualdad y marginación, así como de explotación de los pueblos indígenas y campesinos. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas. Ese mismo día entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. El movimiento exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza
y la participación de los pueblos indígenas en la decisión del país o en decisiones del país. La respuesta del gobierno fue la represión, pero la presión de la sociedad logró detener el enfrentamiento entre el EZLN y el gobierno federal. El movimiento alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los pobres. El levantamiento zapatista marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Su principal aporte, pues, fue obligar a muchos mexicanos a reconocer la marginación, racismo y abandono que padecen los pueblos originarios de este país. Logró mayor alcance mediático a nivel nacional e internacional, y esto permitió darle visibilidad al tema indígena. A nivel nacional, los zapatistas obtuvieron derechos de autogobierno y autonomía dentro de sus territorios. Desde la sociología histórica de Tilly, ambos movimientos son expresión de la tensión entre diferenciación e integración, esto en la urbanización, educación y globalización, lo cual generó nuevas conciencias que desafían los mecanismos de integración del régimen autoritario mexicano. Como señala Tilly, cuando la diferenciación actúa con mayor rapidez que la integración, se sobreviene el desorden. Giordano, por su parte, nos invita a usar la comparación para entender nuestras especificidades. La comparación histórica permite captar las especificidades nacionales, a la vez que el cuadro de conjunto de América Latina en el mundo como problemas teóricos. Esto a palabras de Giordano. En este caso, dos movimientos, dos épocas, pero un mismo impulso, la lucha por la justicia y la dignidad. El 68 y el zapatismo son memoria viva que sigue inspirando a muchos quienes hoy exigen un México más justo. En este caso, podemos notar la comparación. 26 años atrás, el movimiento estudiantil tal vez no tuvo la visibilidad, ya que se vio opacado por unos Juegos Olímpicos, pero realmente ese 2 de octubre sigue sin olvidarse. Y en 1994, el movimiento zapatista logró lo que muchas movilizaciones sociales no logran, y es que realmente los medios internacionales los volteen a ver y realmente se les ofrezca una solución. Aunque esta solución solamente fue temporal, como dicen por ahí, para taparle el ojo al macho.